Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Hoy día 20 de mayo del año 2020 y hoy tengo el placer enorme de poder platicar con la doctora en Derecho, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco mucho. Gracias, doctora, por permitirnos a través de videoconferencia poder tener una charla contigo sobre un tema muy importante para la sociedad mexicana. ¿Cómo estás, doctora? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bueno, pues con el gusto de saludarte y bueno, pues aquí agradeciéndote el hecho de que me permitas compartir ideas con todo tu auditorio y bueno, pues yo feliz de la vida de estar aquí contigo. No, gracias, doctora. Y amigos de las redes sociales, como ustedes saben, este es un programa de información jurídica y de servicio social. Y hoy les voy a platicar, como lo vine anunciando en el previo de la semana pasada, acerca de las consecuencias penales de la violencia familiar. Lamentablemente estamos viviendo una pandemia donde todos estamos casi recluidos en nuestra casa y a veces es muy difícil la convivencia familiar. Y derivado de esta relación de las personas, pues se han venido suscitando eventos a veces desagradables en las familias, a veces por la falta de platicar, por reglas de operación, a veces hasta por tolerancia, que es lo que se tiene que tener. Pero lamentablemente los números se han incrementado considerablemente, a pesar de que otras personas tengan otros datos. Yo creo que la realidad social, la realidad que vive la sociedad mexicana, a veces nos da otras señales y otros números distintos. Doctora, para ti, en tu caso personal, yo creo que tú lo tienes muy claro. ¿Qué está pasando ahorita con la sociedad mexicana y particularmente con la violencia familiar en México? Sí, claro, yo creo que definitivamente el hecho de estar confinados, el hecho de no poder salir, la situación también económica en las familias, bueno, crea gran tensión. Esa es una realidad, Jorge, la gran tensión. Sin embargo, cuando esto sucede, entonces habría que checar cómo es la cuestión de la fuerza, ¿no? De la fuerza entre los sujetos que en ese momento están conviviendo en una familia. Y es ahí en donde empieza la parte de la violencia familiar. Y quiero comentarte que independientemente de los datos que se tengan a nivel gobierno de la República, bueno, pues sabemos que las mujeres, incluso también hombres, han sido violentados por esta pandemia. Mi querido Jorge, pues ya llevamos casi 2 meses, ¿no? Ya llevamos casi 2 meses de confinamiento, entonces imagínate, además, puedes checar tú los hogares de las familias de interés social que son muy pequeños. Entonces, imagínate confinados en un espacio tan pequeño. Súmale los hijos, ¿no? Súmale los problemas que ya tienen. Súmale la parte económica, como yo te comentaba. Entonces, bueno, se vuelve en un caos y termina en una violencia familiar. Tanto violencia física como violencia económica, como violencia psicológica, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el grave problema que tenemos actualmente, Jorge. Sí, efectivamente, quiero platicarles a ustedes, para que la gente que nos escucha, que esto de la violencia familiar es un delito del orden penal que está tipificado en el Código Penal del Estado de México y seguramente en cualquier código penal de la República Mexicana. Es de observancia general y además, como es un delito, tiene que atenderse adecuadamente. Hoy sé que hay otras vías para poder denunciar pues este tipo de abusos. No sé si todavía sigue habiendo estas líneas de atención, doctora. No, sí, por supuesto que, de hecho, el Ministerio Público actualmente está funcionando, tú sabes que es una actividad esencial para efecto de recibir las denuncias, pero la cuestión es que lo hacen a través de línea. Lo hacen en línea o lo hacen a través de las cuestiones psicológicas. Por supuesto que es un delito ahorita, si tú me lo permites, ahorita que comparta la pantalla para que explicarles cómo está la cuestión desde la perspectiva penal, desde la Constitución y, por ejemplo, un código, ¿no? El Código Penal del Estado de México, para que vean cuáles son las consecuencias que se puede tener por una pelea o por ya una violencia extrema en materia penal, como tú bien lo indicas, Jorge.
Si quieres podemos ir platicando sobre estas consecuencias penales, ¿no? Porque finalmente son consecuencias penales y que las personas estén enteradas de que violentar a una persona, violentar a un familiar, no solamente se trata del hombre, de la mujer, sino también hacer caso específico de las personas de la tercera edad, que así lo tipifica el Código Penal del Estado. Así es, entonces si tú me lo permites, voy a empezar a compartir pantalla, Jorge, para hacer esto más grande y que toda la gente que nos está viendo, ya la estoy compartiendo, mira. Perfecto. Ya la tenemos aquí. Voy a empezar por la Constitución Política, mi querido Jorge, para que vean cómo está el asunto en materia de, primero, prisión preventiva, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que al final del día se consideran como, a mí no me gusta decir graves, sino más bien me gusta decir que son merecedores de una prisión preventiva oficiosa? Entonces, mira, nos vamos a ir aquí al artículo 19 constitucional. Aquí me voy, estamos aquí en el 18. Me voy al 19 constitucional, párrafo segundo, segunda parte. Mira, aquí lo tenemos. Lo voy a hacer grande para que la gente que nos está viendo por las redes, bueno, pues alcance a ver las letras, ¿no? Y que no haya duda. Fíjate que aquí el 19 constitucional, dentro de los derechos, ¿verdad? Y dentro también de las garantías procesales, podemos decir, en materia penal, prevé específicamente cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, fíjate, te está hablando aquí el 19 constitucional, en el párrafo segundo, que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto, la prisión preventiva oficiosa? Bueno, pues que se va a quedar detenido en una prisión en proceso, ¿no? En una prisión, ya sea estatal, si es un delito estatal, o en una prisión federal, si es un delito en materia federal. Entonces, la prisión preventiva oficiosa se va a ordenar oficiosamente, como su nombre lo indica, independientemente de que el Ministerio Público la solicite o no, ¿ok? Y fíjate que dentro de los delitos, aquí los vemos, ¿no? Que los ve la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí prevé, por ejemplo, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, porque la parte de la violencia familiar también recae en muchas ocasiones en abuso o violencia sexual con los menores. ¿Qué es un abuso sexual? Un abuso sexual es tocarle una zona erógena, ¿no? Por ejemplo, a un niño o a una niña, una zona erógena, y obviamente, pues independientemente que los niños estén de acuerdo, ¿no? Pues sabemos que ahí eso no es óbice para efecto de que el delito se pudiera configurar. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir a todas esas personas que violentan a los menores, por ejemplo, que forma parte de esta violencia familiar que tú estás indicando, que, o sea, no importa que ahorita estemos en confinamiento, de verdad no importa. Les voy a mostrar más adelante, mi querido Jorge, cuáles son las ligas, ¿verdad?, a las que pueden accesar desde una perspectiva remota, es decir, por internet, para hacer una denuncia ante las Fiscalías Generales de los Estados. Y las denuncias no es necesario siquiera que te vas a presentar, ahí mismo haces tu resumen y mandas la denuncia. Entonces, independientemente de eso, te voy a decir algo, las huellas de violencia siempre quedan. Aunque no queden las huellas de violencia física, las huellas de violencia quedan desde una perspectiva psicológica y se hacen a través, o más bien, esas salen a la luz a través de peritajes, ¿no? De periciales. Y quiero decirles a todas las personas que nos observan que las fiscalías o los ministerios públicos, como ustedes quieran, en el caso de la Ciudad de México, en el caso del Estado de México, los famosos edificios rosas, ¿no?, cuentan con expertos, psicólogos, para efecto de determinar si hubo una violencia o no hubo una violencia psicológica, ¿no? Bueno, entonces mira. Lo importante es que aquí las personas sepan, y particularmente, como usted sabe, la Constitución es la máxima ley del país. Así es. Y en uno de sus artículos, del artículo 19, como lo precisa la doctora, efectivamente señala cuál es una prisión oficiosa. Es decir, que si usted comete un delito de esta naturaleza, lo que le queremos decir es que es cárcel, es prisión. Entonces, se va a ir a un juicio, va a hacer muchas cosas, pero para que usted lo tenga claro, es un delito grave
es un delito que efectivamente, para empezar, hay prisión preventiva. Exactamente. Exactamente, mi querido Jorge. Aquí, por ejemplo, también sabemos que puede caer en feminicidios. Los feminicidios no han parado, ¿verdad? O sea, si tú checas el protocolo de actuación de feminicidios en materia federal, bueno, te vas a dar cuenta cómo la antesala de esta privación de la libertad, perdón, privación de la vida hacia una mujer es precisamente una violencia sexual, una violencia psicológica, violencia de cualquier tipo, violencia familiar, ¿no? Podemos decirlo, que también entra, ¿no? Bueno, entonces aquí el feminicidio, lo mismo. Ok, la parte de violación, a ver, mujeres, no las pueden obligar a tener relaciones sexuales. El marido jamás, ni en estado etílico, ya ves que eso se da mucho, Jorge, en los hogares mexicanos, ¿no? La parte del alcohol y todo el show. Bueno, pues si hay una violación, por lo que sea, también es prisión preventiva oficiosa, se va a la cárcel, como bien lo dice Jorge. Otros delitos, pero aquí mira que yo quiero hablar de uno importante, ¿no? Y es específicamente, fíjate, esta cuestión, delitos que se refieran al libre desarrollo o que vayan en contra del libre desarrollo de la personalidad y de la salud, ¿no? Los delitos graves que determine la ley en contra del libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Cuando nosotros hablamos de este libre desarrollo de la personalidad, estamos hablando de que si existe una violencia familiar, psicológica, de tal suerte que se determine a través de un perito, entonces el sujeto o la tipa, porque también hay mujeres, insisto, hay mujeres y hay hombres, ¿no?, que violentan a los niños, que violentan a las parejas, etcétera. Entonces se van a prisión, así de simple, se van a prisión. Si judicializa la fiscalía el asunto, se van a prisión. Yo sí quiero comentarle a tu gente, mi querido Jorge, que por favor exijan ante el Ministerio Público. Nosotros tenemos maravillosos fiscales en el país. O sea, puedo decirte que nuestros fiscales son unos de los mejores preparados a nivel Latinoamérica, pero también hay muchísimo trabajo. También están atiborrados de asuntos, etcétera. Entonces, de repente, ¿sabes qué? Mejor que te paguen el golpe, acabamos con el asunto, ¿verdad? Sobrecemos el asunto y ya tú te vas con tus 3,000 pesos del moretón, con tus 5,000 pesos del moretón y ya no tienes ningún problema. No, cuando existe una violencia psicológica, se van directamente a la prisión. Por supuesto que yo no puedo hablar por muchas mujeres, yo no puedo hablar por muchos hombres. Hay otros elementos, ¿no? En el sentido de indicar, ¿sabes qué, doctora? Pues es que es el padre de mis hijos. Claro, sí es cierto. Y a muchas mujeres pues no les gusta, ¿verdad?, que el padre de sus hijos esté en prisión, y a propósito de esto, pues aquellos se aprovechan o aquellas se aprovechan. Pero también también hay hombres y también hay mujeres que tienen la gran fuerza, mi querido Jorge, de llevar un proceso penal hasta las últimas consecuencias y lograr esto que yo te digo, ¿no? Las prisiones preventivas oficiosas. Doctora, a ver, yo creo que es muy importante lo que acaba de señalar y quiero regresar al tema de los feminicidios. Lamentablemente en el Estado de México no son tan buenos los números que se han venido dando. Y mira, el artículo 242 bis del Código Penal del Estado de México señala en su párrafo 3º que existan antecedentes o datos de violencia, cualquier tipo de violencia. Es decir, que esto, obviamente, tiene usted que denunciarlo. Si usted está sujeta de una violencia no solamente de carácter física, financiera, sexual, psicológica, finalmente es un antecedente que la autoridad tiene que generar para que se tomen medidas preventivas. Hay medidas preventivas que se tienen que tomar y que tiene que, de alguna manera, conocer la autoridad jurisdiccional. Si usted no las denuncia, lo único que está generando es que tarde o temprano puedan cometer un delito mayor. Y ese delito mayor es que usted pierda la vida. Esto se le llama feminicidio en el Estado de México y en cualquier parte de la República Mexicana y del mundo. Por eso, yo creo que hay que empezar con los pequeños datos, con los datos menores, para alertar a la sociedad civil
de que efectivamente cualquier acto de violencia es un acto que puede atentar en contra de la vida, que es el bien más tutelado del Estado. Doctora. Sí, completamente de acuerdo contigo, mi querido Jorge. A mí me preguntaban, oye, doctora Padilla, bueno, ¿qué pasa, no? Si no podemos ir a denunciar, si ahorita las fiscalías no admiten este tipo de denuncias que sean por escrito, ¿qué hacer? Lo importante es exhibir. También yo creo que son conductas que la sociedad mexicana y la sociedad en general, no solamente en México, reprueba. O sea, son conductas reprobables. Entonces, si tú lo haces evidente, por ejemplo, grabar el acto de violencia, ¿no? Subirlo a las redes, el acto de violencia, o sea, lo siento, pero en determinada forma o en cierta forma nos tenemos que proteger, ¿no? Y tenemos que hacer público esa violencia. Y como bien lo indicas tú, Jorge, ¿no? A veces la parte de los prejuicios, ¿no? Que tienen tanto hombres como mujeres, en el sentido de decir, ay, no, es que, ¿qué va a decir la gente que yo soy una mujer golpeada? Pues que diga lo que diga, puede acabar en un feminicidio. ¿Qué van a decir que yo soy un hombre golpeado? Pues que digan lo que digan, puede acabar en un homicidio, ¿no? Pero por eso yo digo, ¿no? Hay que dar dato de prueba, hay que obtener dato de prueba. ¿Sabes qué? Me pegó, tengo moretón, le saco foto, me saco foto, las guardo y para efecto de denunciar, ¿no? Levanto mi denuncia como habíamos quedado. O lo hago público, o grabo la conversación y la empiezo a mandar a mis familiares para solicitar ayudas y en casos extremos. Pero fíjate, Jorge, que yo te quiero hablar de algo que a veces es muy desconocido y mira que tú tocaste el caso del Código Penal del Estado de México. Aquí hay cosas que las mujeres han sufrido también muchísima violencia y me parece que en este confinamiento de COVID no es la excepción, Jorge. Mira, el delito de extorsión. Fíjate, este delito, en serio, es súper peligroso. Casi siempre, cuando hablamos de violencia, nos vamos al abuso sexual, nos vamos a la violación, nos vamos a las lesiones, nos vamos al feminicidio, pero de repente, Jorge, por ahí aparece un vival, ¿no? Porque esto sí lo hacen bastantes hombrecitos, ¿no? Aparece un vival o aparece una vival, o sea, no quiero yo verme así tan feminista, sino que generalizado, y entonces empiezan a extorsionar a la persona, con mostrar públicamente sus fotos desnuda, ¿no? O en algunas ocasiones fotos teniendo relaciones sexuales o videos teniendo relaciones sexuales o audios, ¿no? Incluso. Y entonces, pues te digo que son tan vivales, ¿no? Que creen que porque ellos sacaron la fotografía junto con ella o porque la fotografía fue sacada de su celular, ¿no? De los sujetos extorsionadores, no va a haber problema, ¿no? Y entonces no hay intervención de comunicaciones y no hay nada. Bueno, pues cuidado con eso. Cuidado con eso, porque yo te voy a decir algo, Jorge, y que me escuche todo tu auditorio. Una extorsión hacia una mujer es peor que una violación. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y te estoy hablando desde la base de la punibilidad, desde la base de la pena, ¿ok? O sea, no, una pena, por ejemplo, por un delito de violación, te puedes ir hasta 15 años, 12 años, ahorita checamos si quieren la punibilidad en el Código Penal. Si tú te vas a la ley de ejecución de sentencias, bueno, pues te vas a dar cuenta que si cumples la mitad de la condena te puedes ir, ¿no? Es decir, a lo mejor 6 años y medio vas a estar en prisión, etcétera. Claro, estar en prisión un violador es terrible, ¿eh? Porque también allá adentro los violan, todo un relajo. O sea, estar en prisión por cualquier delito es terrible. Pero la extorsión no la tomamos en cuenta, mi querido Jorge, ni menos por los medios electrónicos que es Facebook, ¿no? Que es WhatsApp, que es no sé, Twitter, Instagram, ¿no? Y se sienten muy vivos y a las muchachas las extorsionan. A ver, si me dejas, voy a presentar tus fotos públicamente. Si veo que andas con este tipo, voy a subir tu video sexual. Ah, pero si, o también, ¿no? Si no me das dinero, le voy a decir a tu mamá, porque así tuve un asunto. Le voy a decir a tu mamá, ¿ok? Que tuviste relaciones sexuales conmigo y empiezan a subir las fotos. Y fíjate, este asunto que tuve chistosísimo, porque el sujeto, que además era casado,
con una niña de 18 años, ¿no? Y la niña de 18 años, pues espantadas, están jovencitas. Por ejemplo, ¿no? Una mujer de mi edad, Jorge, a mí que me digan, voy a subir tus fotos, pues yo te digo, pues súbanlas, yo no tengo lío, ¿no? Total, ya no tengo problema, ¿no? Pero una mujer de 18 años, Jorge, imagínate, están son casaderas, ¿no? Están en época de casarse. Pues la parte de la honorabilidad, por ejemplo, es muy importante en la mujer mexicana. Así es como de repente han educado a las mujeres, ¿no? En este país. Entonces imagínate que un hombre casado llegue y te diga, necesito que me des 2,000 pesos, si no voy a decirle a tu mamá que tuviste relaciones sexuales conmigo y voy a empezar a subir las fotos. Y este tipo que te platico, Jorge, y que le platico a todo tu auditorio, empezó a subir fotos de esta niña desnuda y en posiciones sexuales, pues las posiciones sexuales normales que tú tienes cuando tienes una relación sexual con cualquier persona, o sea, eso es absolutamente normal, pero las empieza a subir a las redes y ¿qué crees? Empieza a etiquetar a sus amigos, y les empieza a decir, oye, ¿la conoces? Y entonces el amigo saca la foto y está esta niña desnuda y en posiciones sexuales, ¿no? Y además, este chico, fíjate qué tonto, porque es señor, no era chico, es señor, ya tendría como unos 35, 38 años. Entonces, este señor la empieza a violentar a través del WhatsApp con mensajes de audio. Oye, que vas a ver, me las vas a pagar y no sé qué, lo que te digo, bueno, fíjense en este tipo penal, todos los que nos están escuchando, cuidado, porque eso de que subas las fotos, eso de que me estés amenazando, eso de que te puede llevar a prisiones larguísimas, ¿ok? Fíjate cómo está el asunto. Extorsión. Estamos en la parte del artículo 266 del Código Penal. Seguramente ahí tu auditorio lo está viendo sin ningún problema, mi querido Jorge. Sí, es que estoy aquí. Sí, doctora, te escucho. Sí, no te preocupes. Y entonces te decía que el 266 así dice, ¿no? Al que sin derecho, fíjate, obligue a otro a hacer, o sea, ok, no hacer, a tolerar. Yo te estoy obligando a que toleres mi violencia. ¿Ya te diste cuenta? Y además que toleres mi violencia, si no, te va a pasar algo. Y luego dice aquí, o dejar de hacer algo con la finalidad, o sea, no obtuvo, solamente es la pura finalidad, ¿ok? Es decir, ni siquiera le diste el dinero o nada, ¿no? Con la finalidad de obtener un lucro, pero no solamente lucro, un beneficio, pero no solamente eso, o causarle un daño. ¿Cómo ves, Jorge? Y daño, a ver, que el auditorio no nos confundamos que los daños siempre son físicos. También pueden ser daños psicológicos. Entonces, si tenemos todas esas pruebas, me hacen una pericial, manejas bien la carpeta de investigación como víctima o la carpeta de investigación como abogado de la víctima, te lo supertruenas, fíjate. Se impondrán de 3 a 9 años de prisión. Ay, bueno, doctora Padilla, 3 a 9 años de prisión, te vas por un procedimiento abreviado, ¿no? Y en términos del artículo 201, 202, 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues le quitas 1/3 de la pena y pues este sujeto nada más va a estar 2 años, ¿no? Ah, no, pues fíjate que no, porque mira cómo está esta parte, ¿no? Cuando este delito se cometa, ¿dónde está? Utilizando medios de comunicación. Sí, con cualquier medio de comunicación, mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión, o sea, por WhatsApp y todo ese show, se le impondrán de 5 a 10 años de prisión, además de estos. ¿Ya te diste cuenta? Además de estos. Pero ¿sabes que este artículo que estoy viendo, Jorge, no está actualizado, Déjame ver, no está actualizado porque hay un párrafo donde dice que es específicamente para la mujer. Entonces, no, tenemos que buscar el de los diputados. 266 era, ¿verdad? Ahorita lo encontramos. Nada más que, ¿qué crees? Que la Cámara de Diputados como que desde ayer, ahí está, no se preocupen, es que les tengo que enseñar.
les tengo que enseñar porque si no, nos vamos a quedar así como que no pasó nada. Y claro que doctora, pasó. si quieres, mientras lo va buscando, le quiero platicar a usted que este es un dato muy importante y particularmente va Adelante. dirigido a las mujeres y a las señoritas, a las niñas, particularmente que son sujetas a través de medios electrónicos, a través de estas redes sociales, de alguna presión, de amenaza, extorsión. Esto lo que le queremos decir a usted es que esta es una extorsión en estricto sentido. Usted no puede permitir que obviamente imágenes suyas estén circulando en medios sociales. Y para eso, como se lo señaló la doctora Liz Padilla, tiene usted que generar una denuncia. Esto no solamente es porque se pueda quedar o caiga usted en el supuesto de que mejor así lo apago. No, usted tiene que denunciarlo, porque si no lo denuncia, lamentablemente no hay castigo. Este es un paso fundamental que se tiene que dar en esta nueva relación de la sociedad civil con la autoridad. Hay que pedir a la autoridad. Mucha gente ya no confía en la autoridad. Y no confía porque no hay forma de integrar debidamente las carpetas de investigación. Y a ver si nos ayudas ahorita, doctora, para que pudiéramos platicar acerca de esto, porque lamentablemente la gente ha venido generando desconfianza en la propia autoridad ministerial. Pero tenemos que aportar elementos, y muchos de estos elementos que se tienen, si usted está en este supuesto, este es un medio de prueba que puede exhibir ante la autoridad competente para que se persiga un delito. Doctora, ¿cómo vas? Sí, no, ya lo tengo. Tiene absoluta razón, mi querido Jorge. Nada más que ese código que me salió ahí en internet no estaba reformado, pero bueno. Tú tienes otros datos, doctora. Yo tengo otros datos. No, es que dije, no puede ser. No, mira, fíjate, son de 8 a 12 años de prisión. Bueno, ¿Te acuerdas que le dije de 3 a 9? No, pues ya lo aumentaron. Aumentó la prisión. Exacto. Ok, entonces de 8 a 12. Más, o sea, si se comete utilizando cualquier medio de comunicación mediante los cuales se puede realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonido o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, medios de transmisión inalámbrica de ondas o señales electromagnéticas, medio óptico o cualquier medio físico. O sea, fíjate, quiere decir WhatsApp, quiere decir Facebook, quiere decir Instagram, quiere decir Telegram, quiere decir Twitter. Todas las redes y por las que se invente, ¿no? Todas las redes que se inverte. Por eso a mí me encanta el derecho penal, porque es extremadamente específico, Jorge. O sea, te está diciendo aquí para abarcar todo, ¿no? Bueno, pues además, amigos, de estos 8 a 12 años de prisión, además, se les va a imponer de 12 a 15 años de prisión más, mi querido Jorge. Vele sumando. Si tenemos 8 y 12, ¿cuántos son? 20, ¿no? Uh-huh. Y sería la mínima. Y si tenemos 12 y 15, ¿cuántos serían? 27, ¿no? Uh-huh. 27 años más, ¿sí o no? Bueno, pues entonces la mínima serían 12, la mínima serían 20 y la máxima serían 27 años. ¿Sí, 27 o 37? 20, no, 37. 12. No, sí, 27. 27, exacto. ¿No? 27 años. Bueno. Pero eso no es lo peor, mi querido amigo. Eso no es lo peor. Por eso te dije, una violación es menos penada que una extorsión. Así que cuidado. Ahí te va. Mira, además de esto, dice, se impondrá, fíjate la pena, mi querido Jorge, de 40 a 70 años de prisión. ¿Ya viste? Uh-huh. O prisión vitalicia. O sea, de por vida te vas al frescobote, a prisión, de por vida. ¿Cuándo? Cuando concurran con lo anterior, o sea, que le estés obligando a hacer, etcétera, 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 porque te sientes muy machito o porque te sientes muy machita o por lo que tú quieras. Bueno, fíjate dónde está la fracción cuarta. Cuando el sujeto pasivo, es decir, la víctima del delito sea mujer. Ahí está, amigo. ¿Qué te parece? Sea mujer. O sea, si tú extorsionas a una mujer, ¿verdad? Te vas
a la cárcel con una pena mínima. O sea, porque en el caso que yo te platiqué, la fiscalía me decía, es que ¿sabes qué, doctora? Pues son muchos años. Dale o sea, vamos a negociar con respecto a 40 años en un procedimiento abreviado y que se esté 25 años en prisión. Y ¿sabes que los familiares de este muchacho no lo podían creer? Decían, es que ¿cómo? Por 2,000 pesos y porque subió una foto desnuda al Facebook de la muchacha, ¿se va a ir 25 años de prisión ya con un procedimiento abreviado? Sí, claro. La fiscal en ese momento, por supuesto que sí, Si quieren, si no, nos vamos al proceso y nos vamos hasta la pena. Acuérdate que nunca les dan la mínima, ¿no? Porque siempre el juez tiene que hacer una mediación entre la mínima y la máxima, las circunstancias en cómo se cometió la conducta delictiva, las circunstancias específicas del sujeto. Entonces, casi siempre le dan, suman 40 y 70, y entonces, pues, más o menos le dan la media aritmética, ¿no? Perdón, más o menos le dan la mitad de que no llegue la mitad hacia la máxima o la mitad hacia la mínima, ¿no? O sea, más o menos te estoy hablando que sería unos 50, 55 años de prisión, una cosa de esas. ¿Qué te parece, Jorge? No, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo está protegida la violencia en este país? Pues sí, pero el asunto es que poco es poco conocido, te puedo ser franco que yo tampoco no lo había identificado claramente y creo que ya lo dejaste muy claro. Y esta es una información para usted que nos está escuchando, pero esto tiene la extorsión, como ya lo dijo la doctora desde un inicio, no solamente tiene que ver en el asunto de la mujer, eso también es explicable en el caso de los hombres. Claro. En el caso de los hombres. Claro. A veces si alguien está... Nada más que en el caso de los hombres no entra esta parte de 40 a 70 años, porque la calidad específica de la víctima tiene que ser, por ejemplo, que sea menor de edad, mujer, persona con discapacidad o mayor de 70 años. Pero sí podían aplicar en el caso de los hombres, Jorge, que se cometiera con violencia, por ejemplo. Ahí sí, ¿no? Y te está hablando tanto de una violencia psicológica como de una violencia física, Jorge. Entonces, igual, pero también lo que me refería, doctor, es para el caso de la utilización de medios, también de medios electrónicos que atenten en contra de la dignidad de la persona. Claro. Eso es importante que lo tenga para que lo vean. Pues mire, nomás para concluir, porque es un programa, como les digo, de información jurídica y de servicio social, le quiero señalar a usted, aparte de este asunto que comentó la doctora, de la extorsión, ¿cuáles son los delitos que se tipifican en el Código Penal del Estado de México? El Código Penal establece en su artículo 218 la violencia familiar. Y es decir, que cualquier integrante del núcleo familiar haga uso de la violencia física o moral en contra de sus integrantes. También es violencia o también es una situación de violencia el sustraer sin consentimiento a uno de los hijos. Dice nada más, el abandono de incapaz. Si usted tiene una persona o depende de usted una persona mayor de sus padres, sus abuelos, y usted comete violencia, también es una violencia familiar para que usted lo identifique. Obviamente ya se señaló el abuso sexual, el consentimiento para tenerlo, no importa, usted puede estar casado, pero si no hay consentimiento también puede considerarse como un delito el asunto de la violación. El feminicidio, que es un asunto ya francamente delicado, literalmente es la muerte de las mujeres, y obviamente hay causales, se ha hecho una serie de protocolos respecto de la actuación de las autoridades, pero también es una alerta para que usted prevea este tipo de cosas, y la única forma de preverla es literalmente denunciar. No deje las cosas, porque si usted le están violentando en cualquiera de sus naturalezas, física, psicológica, financiera, sexual, puede usted tener posteriormente, y si además el daño es grave, pues puede usted estar en este supuesto. La violencia por parentesco también es un delito de violencia. En fin, es muchos temas que regula el Código Penal del Estado de México que se tienen que ver con la violencia. ¿Qué recomendaciones finales puedes dar, doctora? Como yo creo que ya lo has dejado muy claro, efectivamente, el hecho de generar un acto de violencia familiar tiene consecuencias penales. Y esas consecuencias penales tienen que ver literalmente con la privación de la libertad de la persona que la genera. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, doctora, al público que nos escuche en esta mañana? Claro, bueno, la primera recomendación es no quedarse en silencio ante un acto de violencia.
Esa sería la primera, o sea, me pega, denuncio, ¿no? Me violenta psicológicamente, verbalmente, también lo denuncio y lo hago, ¿cómo decírtelo? Lo hago evidente, ¿no? Lo exhibo. Ahora, por ahí también puede ser que haya sujetos, ¿no? Muy violentos y que, por ejemplo, esto que les estamos diciendo, Jorge, ni siquiera los haga entrar en conciencia, ¿no? Decir, ay, sí, mira, el derecho y lo que quieras no me importa, lo hago como se me da la gana y te pego y es más, hasta te puedo matar, ¿no? Entonces, creo que no debe ser así. Creo que la parte de evitar la violencia hacia las mujeres, por lo menos en el seno familiar, es desde la perspectiva de que una mujer se empodere y solamente se puede empoderar con este conocimiento. O sea, que sepas qué puedes hacer. No quiero decir que, ay, doctor, es que usted, por ejemplo, pues no me refiero a eso. Me refiero a que si tú conoces que eres ama de casa, que si tú conoces que eres una persona que no es abogado, pero que lo platicas con tu pareja, ¿no? O que no lo permites, entonces a partir de ahí me parece que podemos evitar, pues en gran medida, la parte de la violencia hacia una persona, mi querido Jorge, porque para eso está el derecho. El derecho está para eso, para adelantarse a determinadas circunstancias, la criminalización primaria, la criminalización secundaria, ¿no? La gente ya observa lo que le puede pasar y bueno, pues no lo hace, ¿no? Y si lo hace, pues entonces ni modo, ¿qué podemos hacer? Ya quiere estar en la prisión, pues todos los años que yo ya les dije ahorita, ¿no? Pues muchas gracias, doctora. Gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí en el programa de La Hora del Notario. Es un programa de información jurídica y de servicio social. Gracias, doctora, por aceptarnos estar con nosotros. La doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, doctora en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes varios libros de tu autoría, en el currículum que vi. Aparte, fuiste candidata a fiscal nacional anticorrupción. Oye, te felicito, doctora, ¿eh? Muchísimas gracias, Jorge, pues ya sabes, todo en pro del país, digo, mis características es ser muy comunicadora, entonces a mí me interesa mucho que la gente conozca toda esta parte jurídica para efecto de evitar las injusticias. Las injusticias, sí, fíjate, no me gustan, y bueno, por estas razones, ahí andamos luchando en pro del país siempre, Jorge, gracias. Oye, pues doctora, te mando un gran abrazo. Gracias por permitirnos parte de tu tiempo para que le explicaras a la sociedad que nos ve a través de redes sociales de las consecuencias penales de la violencia familiar. Es un tema delicado que usted puede tener atención y es un llamado a la sociedad civil. Yo creo que tenemos que recuperar ese civismo que perdimos en algún momento. Anteriormente yo creo que había un gran respeto hacia las familias. La escuela primordial eran pues, el padre, la madre, la familia como tal. Se ha venido perdiendo eso. Yo me acuerdo todavía haber recibido en la primaria clases de civismo, doctora. Ya te estoy hablando de hace un rato, pero yo creo que ya no hay nada de eso. Y yo creo que para que nosotros podamos entender, fíjese, es tan elemental el asunto del derecho, que se lo voy a decir de una manera muy sencilla. El derecho de uno termina cuando empieza el derecho de la otra persona. Así de simple es. Así es de simple la convivencia que tiene que ver entre la sociedad. El concepto de derecho no es un conjunto de normas, es cómo el Estado se puso de acuerdo para generar condiciones para regular la conducta de los hombres. Esto es el derecho. Y esto, que la norma, que los códigos, que las leyes están a su servicio para poderlas utilizar. Haga uso de ellas. Muchas gracias, doctora. Gracias por permitirnos aquí. Un gustazo estar contigo y compartir ideas. Gracias por permitírmelo. Te mando un abrazo y un abrazo a todo tu auditorio y a todos tus seguidores. Gracias, Liz. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Los invito para que la siguiente semana nos escuchen en La Hora del Notario. Les habló su amigo, el notario Jorge Ramos Campirán, notario 125 del Estado de México, con residencia en Metepec. Como siempre, sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde.